Bueno, muy buenos días a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio en el marco del 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Hoy vamos a conversar con 3 mujeres centroamericanas y pues primero que nada me presento, mi nombre es Andrea Rodríguez, soy parte del equipo de investigación y periodismo de la revista Ruda de Guatemala y pues este conversatorio lo estamos realizando en conjunto con Incide Joven, con Prensa Comunitaria y con IVOS Guatemala. Les voy a presentar a nuestras compañeras, que tendremos el gusto de conversar con ellas el día de hoy. Les presento a Kendra Viles, ella es guatemalteca, es directora de Incide Joven, activista feminista y defensora de los derechos humanos. Mucho gusto, Kendra, gracias por estar aquí. Les presento también a Rebeca Lane, ella es guatemalteca, artista feminista de rap en español, es fundadora del proyecto Somos Guerreras, desde donde realiza talleres y presentaciones musicales, así como también visibiliza el trabajo de las mujeres en el hip hop. Ha publicado 3 discos de estudio y un libro de poesía. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Y les presento también a Sara García. Ella es salvadoreña, es activista feminista, es psicóloga y magíster en derechos humanos, integrante de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador. Mucho gusto, Sara. Hola, un gusto enorme estar con ustedes. Gracias. Pues bueno, y vamos a conversar un poco sobre, pues en sí, la demanda social por la despenalización del aborto, cómo se vive la criminalización en nuestros países y también el proceso en sí, digamos, de sanación posterior y durante la necesidad, digamos, de un aborto. Vamos a tener una ronda de preguntas. Bueno, son 4 preguntas, cada una va a contestarlas de acuerdo a sus experiencias, ¿verdad? Y sus países. Como les comentaba, este es un conversatorio en el marco centroamericano. Y quizás un dato que puede interesarles es saber que en Centroamérica están 3 de los países que penalizan el aborto en todas sus formas: El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala el aborto es permitido por motivos terapéuticos, o sea, cuando la vida de la madre está en peligro o no es posible la vida del feto. En ese sentido, pues vivimos contextos bastante adversos, sobre todo en países que pues la influencia conservadora y fundamentalista también es muy pesada. Y pues en ese sentido queremos conversar para poder abrir estos temas, hablar entre mujeres sobre lo que atraviesa nuestros cuerpos y conmemorar también este día de lucha por la despenalización para que todas tengamos el derecho a decidir. Vamos a comenzar. Al final de las rondas de preguntas, vamos a tener la oportunidad de recibir preguntas del público y finalmente vamos a poder escuchar a Rebeca Lane en una presentación musical muy especial. Entonces, comienzo. Quisiera preguntarles a cada una cómo ven la lucha por el derecho de las mujeres a decidir, digamos a nivel histórico, o también cómo está actualmente la lucha por la despenalización del aborto en cada país. Comenzaríamos con Kendra, por favor. Hola, gracias por el espacio. Qué bueno que seguimos hablando de esto. Esto está en la lucha y se mantiene. Y bueno, creo que han sido importantísimos los contextos en los que nos hemos encontrado, aunque complejos, ¿verdad? O sea, estamos enfrente de muchas barreras estructurales que han estado promovidas por muchos de los gobiernos tan conservadores, retrógradas, militaristas, opresores que tenemos en América Latina y el Caribe, y Centroamérica no es la excepción. Una de las cosas que se ha visto en los últimos tiempos ha sido la manipulación a través de ciertas agendas que han promovido no solo en el ámbito legislativo, sino en el ámbito público, comunicacional, social, ¿verdad? Pero una de las cosas que se ha marcado mucho a través de la lucha constante que tenemos las mujeres en nuestros países ha sido pues la constante, ¿verdad? En donde el tema del debate por la despenalización del aborto ha trascendido. Es decir, estamos hablando de un tema de salud pública y no estamos hablando sobre si las mujeres podemos o no decidir. Estamos hablando de que el tema de la decisión es un derecho humano que no estamos negociando
esta toma de decisiones, porque sería como negociar nuestra dignidad, ¿verdad? La dignidad humana de las mujeres. Entonces, la movilización fuerte que ha tenido el movimiento de mujeres por la despenalización del aborto, esta es la bandera de frente que se está llevando ahora, y eso es evolucionario totalmente, y revolucionario también. Creo que se ha colocado también al frente la situación grave que están teniendo las mujeres al no tener este derecho a la toma de decisiones por nuestros cuerpos garantizado. Las consecuencias graves como lo son la cantidad de violaciones sexuales, la cantidad de violaciones también a las mujeres que quieren acceder a un servicio de salud pública o a un aborto seguro, y se encuentran con barreras en donde el mismo personal médico es quien las está acusando, una cantidad enorme de violencia obstétrica, etcétera. Entonces se está hablando de esa realidad, y la lucha por la despenalización lo está colocando totalmente, y creo que las discusiones que se han evolucionado en todo ámbito social, esto es lo que está poniendo en la mesa, y es totalmente rescatable, ¿verdad? Claro, muchas gracias, Kendra. Continuamos con Rebeca, por favor. Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala, bueno, en Centroamérica en general, digamos, tenemos un panorama bastante adverso, digamos, aunque, por ejemplo, Guatemala y Costa Rica tengan estas como excepciones, ¿verdad? O estas que no está penalizado completamente, en la práctica no ha sido posible para las mujeres poder acceder a ningún tipo de interrupción del embarazo, ¿verdad? Yo he tenido casos cercanos, digamos, de mujeres que por casos de salud o sea, tenías que pasar por una junta de ética y no sé qué, o sea, poniendo siempre en duda las razones, aunque hubiese una razón médica para que esto ocurriera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos también, por ejemplo, que hay ahora iniciativas como la 5272, digamos, de que es una ley que es castigadora. Es castigadora absolutamente porque dice, bueno, ¿qué es en lo que estamos en contra y qué es en lo que políticamente podemos vincular al Estado con los sectores conservadores cristianos? Interrupción del embarazo, población LGBT, feministas, derechos de las mujeres y feministas. Entonces, ¿por qué es tan adverso, digamos, este panorama que tenemos en Centroamérica? Yo diría que en América Latina y en el mundo cada vez más las agendas conservadoras están ganando mucho espacio, y es porque hay ahora un nuevo matrimonio entre sectores cristianos fundamentalistas y Estado. O sea, hoy por hoy no hay ningún presidente en Centroamérica que no se haya tenido que hincar frente a la Biblia y frente a sectores cristianos fundamentalistas para poder llegar al poder. Y claro, parte de las agendas conservadoras que hay en el mundo es utilizar estos discursos de una forma populista, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere, lo que pide, qué es lo que quieren, que se penalice el aborto, que se prohíba matrimonio, que no se reconozcan identidades trans, que las mujeres no tengan derechos, que se les reprima cuando salen a protestar. Entonces yo creo que estamos en un panorama difícil y complicado, digamos, ¿verdad? Porque los estados están utilizando esta agenda conservadora como una forma de mantener los votos y el beneplácito de la gente, mientras por otro lado están siendo corruptos, mientras están en la región están sobre todo aprovechando esta pandemia del COVID, ¿verdad? Se está remilitarizando, se están ampliando, por ejemplo, esto de los toques de queda, ¿no? ¿Verdad? Que pudo haber tenido otros nombres, pero tiene el nombre de toque de queda porque somos un sector que está acostumbrado a la militarización, ¿no? Y esto inmediatamente nos trae nuevamente a ese espacio cultural de la memoria, de la represión. Y bueno, definitivamente las mujeres, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que vemos que tienen este gobierno absolutamente absolutista, ¿verdad? Y represor de los primeros sectores, digamos, antes que ocurrieran estos grandes movimientos ciudadanos, las mujeres y los movimientos de mujeres, las marchas de mujeres ya estaban siendo reprimidas, ¿verdad? Sí, gracias, Rebeca. Continuamos entonces con Sara, por favor.
Bueno, creo que para el caso salvadoreño, viendo desde esta perspectiva histórica, es bien importante plantear que en 1997 fue que se penalizó totalmente el aborto. Y es totalmente paradójico porque esto se da luego de los acuerdos de paz, luego de, pues, de un momento en donde se planteaba que el Código Penal tenía que ser más garantista. Y en ese marco es donde esta alianza conservadora se concreta, ¿verdad? Una alianza conservadora entre la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica, la Fundación Sí a la Vida y los diputados y diputadas de extrema derecha. Esta alianza conservadora es la que hace que se penalice el aborto de manera absoluta a partir de 1997. Y entra en vigencia en 1998 y luego ocurre otro cambio. En 1999, pues la Constitución es reformada, se aprueba esta reforma constitucional que reconoce la vida desde el instante de la concepción. Y esto, pues, básicamente generó una serie de consecuencias, ¿verdad? Y una de las grandes consecuencias fue la criminalización de mujeres. Y creo que si lo vemos cuando preguntás, ¿verdad? ¿Cómo ven la historia de lucha o cómo es la lucha por el derecho a decidir, ¿verdad? En esta región y específicamente en El Salvador, pues es bien importante plantear que nuestra lucha sí ha sido articulada por esta demanda o esta lucha por la libertad. Es decir, desde el caso de Karina, que sucedió en el 2009, y que se generó un colectivo que se llamó Solidarias por Karina, y que básicamente una mujer que enfrentaba una pena de 30 años de cárcel debido a estas leyes totalmente restrictivas, desde ese momento, pues esta lucha feminista sí ha sido articulada por esta demanda, ¿verdad? Y nos hemos encontrado con diferentes historias y casos de mujeres que han sido articuladores de nuestro movimiento. Por ejemplo, el caso de Beatriz, que sucedió en el 2013, de una mujer joven que necesitaba la interrupción de un embarazo, que ella pidió, yo quiero vivir. O sea, esa fue su demanda, porque ella necesitaba un aborto para salvar su vida. Aparte que estaba gestando un producto que era anencefálico, que no iba a vivir después de salir del útero. Entonces, estas han sido elementos que son fundamentales para nosotras como movimiento. Además, toda la lucha que tiene que ver con la despenalización del aborto por algunas causales, que ha sido una de las demandas que ha tenido el movimiento y que también ha articulado y que ha posicionado todas las consecuencias que tiene estos marcos normativos tan restrictivos y que definitivamente pues han generado movilización, plantones, acciones de solidaridad que creo que son bastante relevantes. Y otro hecho articulador para nosotras tiene que ver justo el 28 de septiembre, que es un momento en el cual pues a nivel de toda la región latinoamericana y caribeña pues tomamos un día para señalar todas las ausencias que tienen los estados, todas las violencias de Estado contra las mujeres, porque al final son estados feminicidas, porque se está generando unas condiciones en donde las mujeres pues no están teniendo ni siquiera un derecho tan fundamental como el derecho a la vida, el derecho a su salud, el derecho a decidir. Entonces creo que este es otro elemento que en nuestra historia de lucha por la despenalización del aborto pues nos ha invitado a repensar, a reflexionar y que el movimiento y las organizaciones sociales pues también salgan a la calle o que hagan alguna acción de incidencia. No se diga pues todo lo que sucedió con la marea verde, que esto para nosotras también como centroamericanas creo que ha sido bastante importante porque es un símbolo que ahora también nosotras retomamos, un símbolo de liberación que ha sido retomado por nuestro movimiento. Entonces creo que esas son algunas de las cosas que quería aportar en esta primera parte. Muchas gracias, Sara. Continuamos con la segunda pregunta. Esto tiene que ver más que todo en las reacciones que tiene la sociedad civil o las instituciones estatales ante la lucha de las mujeres. ¿Cómo reaccionan en sus países? ¿A qué se enfrentan las mujeres que luchan por la despenalización? Comenzaríamos esta vez con Rebeca, por favor.
Bueno, mira, en Guatemala esto es un tema que está absolutamente criminalizado, ¿verdad? Vimos que hace un par de años que se hizo una marcha como bastante pequeña, porque aquí yo creo que en Centroamérica, cuando yo fui a Argentina y sé que Sara también estuvo allá, era impresionante ver la cantidad de mujeres en la calle, ¿verdad? Y a pesar de que allá también vivieron una guerra, ¿verdad? No sé si no podría hablar de términos históricos comparativos, digamos, ¿verdad? Pero ciertamente aquí las historias de guerra han causado una desmovilización social muy fuerte, sobre todo porque los acuerdos de paz realmente no nacieron de un pacto social, sino de intereses hegemónicos. Entonces, para nosotras salir a la calle con un pañuelo verde y decir estoy de acuerdo con esto, quiero una despenalización del aborto, es una cuestión de riesgo, incluso de riesgo de tu vida, ¿verdad? Muchas de las compañeras que salieron en esta marcha agarraron sus fotos de redes sociales, la empezaron a compartir en páginas como de trolls, ¿verdad? Y empezaron a circular sus rostros. Entonces, estamos hablando de digamos, esta región del mundo es de la más feminicida, como comenta Sara. Entonces, el hecho de que tu foto esté públicamente en un lugar y que hayan muchos troles y mucha gente, a estas las deberían matar, a estas mejor las hubieran abortado, etcétera, porque es muy paradójico que precisamente la gente que se llama a sí misma pro vida te desea la muerte, ¿verdad? Cada vez que tú no estás de acuerdo con las posiciones que ellas tienen, ¿verdad? Distinto a nosotros que no le andamos deseando la muerte a nadie, sino precisamente es una lucha por la vida, ¿verdad? Porque, como comentaba Sara, la gente en su imaginario tiene la idea de que nosotras andamos por la vida quedando embarazadas porque queremos abortar, porque qué divertido es, y no se toman en cuenta la multiplicidad de casos y necesidades que hay, ¿verdad? O sea, hay desde casos, claro que sí, hay desde la mujer que no desea ser madre, ¿verdad? Que le fallaron las cuentas, le falló el método anticonceptivo, hasta los embarazos que ocurrieron en el marco de un abuso. No hablemos de la cantidad de niñas, ¿verdad? Que han quedado embarazadas, niñas entre 10 y 14 años. Recién salió el número que fueron 5,000 niñas las que estuvieron embarazadas el año pasado. Entre 10 y 14 años yo no creo que sea una relación consensuada y que una niña haya deseado quedar embarazada a esa edad. A esa edad nosotras no estamos pensando en eso, ¿verdad? Están los casos médicos, como el que comentaba Sara, que son muchísimos, ¿verdad? Que son las necesidades. Entonces, pero precisamente desde los medios de comunicación, desde el Estado, desde esta corriente antifeminista que hay ahora en Internet, que es muy fuerte, ¿verdad? Se empiezan a divulgar este tipo como de bulos acerca de lo que para nosotras significa una despenalización del aborto, ¿verdad? Que usan los fetos para comérselos, para no sé qué experimentos genéticos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que como sabemos que en nuestros países la educación sexual y reproductiva es nula, la mayoría de jóvenes que ahora tienen acceso a un dispositivo electrónico, este es el tipo de estímulo y de información que les está llegando. Y las feministas diabólicas con cachos y colas somos las que tenemos que ser condenadas a muerte por lo que estamos proponiendo. Entonces yo creo que por eso, y estas son algunas de las razones por las que yo comprendo que aquí nuestras movilizaciones son muy pequeñas, ¿verdad? Y hasta lo hacemos con miedo, ¿verdad? O sea, andar un pañuelo verde en la calle aquí es una cuestión, pues, peligrosa, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente estamos en un momento difícil y complicado para las mujeres, para las diversidades en general en Centroamérica, y este tema es un tema que no se comprende, que no se entiende y del que no se quiere dialogar, ¿verdad? Y como mencionaba Kendra, que no se habla tampoco desde una perspectiva de salud pública, sino se habla desde una perspectiva moral. Gracias, Rebeca. Continuamos con Sara, por favor. Bueno, nos enfrentamos ante un Estado que es patriarcal, donde la vida de la mujer no importa, donde nos persiguen, criminalizan, estigmatizan, bueno, un Estado, como ya decía anteriormente, feminicida, y que esto definitivamente pues nos coloca en riesgo. O sea, el hecho de defender derechos humanos en Centroamérica ya de por sí
es una situación en donde estamos en riesgo, ¿verdad? Por toda esta, pues toda esta mirada, ¿verdad? Patriarcal, machista, militarista que tienen estos gobiernos centroamericanos. Y especialmente, bueno, me quiero referir a lo que sucede con los grupos antiderechos, porque ¿qué pasa también en este país y en la región? Es que los grupos antiderechos, los grupos que se oponen a los derechos de las mujeres, que están totalmente ligados al Opus Dei, o están ligados a la jerarquía de la Iglesia Católica, que son grupos que al final son los que han promovido las reformas para penalizar a las mujeres, también son y están encargados de promover odio contra las mujeres y promover estigma. Por lo menos una de las cosas que nos pasa aquí es que se nos cambia de categoría, es decir, de defensoras de derechos humanos, de defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, se nos cambia la categoría a apologistas del delito, asesinas, bueno, hasta traficantes de órganos nos han dicho, ¿verdad? O sea, es como se nos cambia la categoría y esto definitivamente es una situación estigmatizante, ¿verdad? Que pues no solo pasa por todos los ataques que vivimos en redes, ¿verdad? Nosotras ahora mismo en este marco de pandemia hemos tenido varios intentos de sabotaje en nuestra página web, por ejemplo, o ataques directos a compañeras, donde se nos todo lo colectivo, ¿verdad? Asesinas y demás, pero también en otros momentos pues hemos tenido llamados ante la fiscalía porque por los grupos antiderechos, ¿verdad? Se nos denomina que somos una agrupación ilícita. Entonces creo que todo esto pues definitivamente nos coloca en un riesgo, ¿verdad? Se nos está pues al final obstaculizando el derecho a defender derechos y se nos está imponiendo pues todas estas lógicas de persecución, estas lógicas en donde no son totalmente antidemocráticas al final, porque estamos hablando sí, de la pluralidad de pensamiento y demás, pero estos grupos definitivamente no solo están promoviendo odio, sino que también desinformación, porque bueno, pasa porque se atribuyen ciertas categorías no solo a las defensoras, sino que al mismo hecho de la experiencia del aborto, ¿verdad? Se hace desde una perspectiva que no está, pues no está bueno ni para el ejercicio de los derechos ni para la democracia. Entonces creo que esas son como algunas de las cuestiones que nos enfrentamos como feministas que estamos luchando, ¿verdad?, por la despenalización del aborto y que ya de por sí también, ¿verdad?, totalmente de acuerdo con Rebe, que las movilizaciones sociales que vivimos en la región, pues también están atravesadas por eso, por todos esos miedos o de repente también esos riesgos que son reales, ¿verdad?, porque estamos ante un sistema muy violento. Entonces creo que ahí es donde la solidaridad juega un rol fundamental, la solidaridad entre nosotros como centroamericanos, pero también desde otras regiones, desde el sur, solidaridad con la vivencia y con toda la lucha centroamericana. Muchas gracias, Sara. Seguimos con Kendra, por favor. Gracias. Pues yo reiterar justo lo que las compañeras han mencionado. Creo que ha habido un impacto social en donde estos grupos, ¿verdad?, que están opuestos a la garantía de los derechos humanos, al final se han instalado también en los espacios de toma de decisión. Entonces han encontrado estos mecanismos, porque no solo tienen estos espacios de toma de decisión gubernamentales, también tienen privatizado todo que nos condiciona o que nos limita condiciones de vida. Entonces tienen una cosa impresionante en donde han mantenido el control, ¿verdad? Porque esa ha sido la cuestión, ¿verdad? Mantener el control. Y creo que una de las cosas a la que le han estado apuntando, y es una agenda regional, lo hemos estado viendo en distintos gobiernos, ha sido la cuestión de promover el debilitamiento
institucional para aquellas instituciones pocas que sí tenemos a favor de las mujeres. Entonces, en medio de la pandemia vemos que aquí en Guatemala el gobierno decidió cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer, que promovía la implementación de la política de desarrollo de las mujeres, la constante discusión sobre esta mal llamada iniciativa de ley de protección a la familia. O sea, han habido acciones, digamos, no hay presupuesto para aquellos servicios de salud que tienen a cargo el tema de salud sexual y reproductiva para las mujeres. Es decir, se promueve todo aquello que no sea para que las mujeres puedan pues tener su autonomía en la toma de decisiones libre y la información para tomar esas dos decisiones y las herramientas. Entonces, ahí se ha movido, digamos, este grupo de la sociedad, y ahí, como decía Rebeca, ¿verdad? Otras acciones que han tenido son estas marchas que han hecho o algunos eventos en donde siguen desinformando a la población. Pero creo también importante que la sociedad, y ahí sí que la mayoría de las mujeres en la sociedad nos movemos en esta resistencia, porque al final resistimos a estas condiciones jodidas que nos instalan, nos imponen. Y también existimos sociedad civil pues organizada, que ahí estamos como piedra en el zapato, ¿verdad? O sea, y esa ha sido también la respuesta que han tenido, ¿verdad? Esto que decía, la instalación del miedo, de la intimidación, de la criminalización, o sea, es respuesta a esta sociedad que nos mantenemos en una constante resistencia. Entonces, pues creo por ahí que nos hemos movido la sociedad civil en todos estos ámbitos en donde pues nos encontramos esta barrera que al final han instalado estos grupos de poder, ¿verdad? Gracias. Seguimos entonces con la siguiente pregunta, que es un poco ya acerca de las mujeres que necesitan, digamos, que precisan acceder a este derecho a decidir, ya sea para interrumpir un embarazo o incluso para acceder a anticonceptivos, porque también vivimos en países donde no hay una política integral de educación sexual y reproductiva, o incluso en Honduras, que la pastilla de anticoncepción de emergencia también está prohibida. Entonces, quisiera saber, de su experiencia, ¿cómo ven ustedes que enfrentan las mujeres que buscan ejercer autonomía sobre sus cuerpos en este contexto? Comenzaríamos con Sara esta vez, por favor. Bueno, creo que esta mirada punitivista que hay sobre un tema de salud pública es lo que está generando grandes obstáculos para el ejercicio de la autonomía, el ejercicio del derecho a decidir. Y lo hemos visto, bueno, con casos concretos aquí en El Salvador, ¿verdad? Yo ya mencionaba anteriormente el caso de Beatriz. Ella tuvo que pedir un amparo ante la Sala de lo Constitucional para poder tener acceso a un aborto que era para salvarle su vida. Ese amparo, como no había respuesta del mismo, tuvo que pedir una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego la Corte le dio unas medidas provisionales. Ella tuvo que pasar 81 días hospitalizada con miedo a morir, con miedo a morir o con miedo también a ser criminalizada, porque la fiscalía le hablaba y le decía: vos vas a ser la primera que vas a ir a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que te dejan estos marcos normativos tan restrictivos? Te hacen que te enfrentes al miedo, a la criminalización e incluso a la muerte. Entonces, creo que esos son uno de los grandes problemas que tiene esta penalización absoluta, que no permite abordar esta temática desde una perspectiva integral, o incluso cuando las mujeres llegan a un hospital público en El Salvador, ¿qué es lo que pasa? Llega a un hospital público con una emergencia obstétrica, con un sangramiento, con un aborto espontáneo, y cuando llega al sistema de salud pareciera que esa es una antesala de un juicio, porque no recibe la atención integral que necesita, no recibe el apoyo social que ella necesita en ese momento. Lo que recibe es una denuncia, un llamado a la fiscalía,
y una estigmatización, un proceso de persecución. Entonces, creo que ahí es que se está cometiendo un gran error en nuestro país y en la región también, ¿verdad? Porque se está viendo un tema de salud pública desde el Código Penal, cuando debe ser visto de ahí. Este es un tema que debe ser abordado desde esa perspectiva integral. Y también vemos que estos marcos normativos también tienen otras consecuencias. Ya decía Rebeca, el tema de los embarazos en niñas, los embarazos impuestos. He dicho ya una y otra vez que son niñas madres, que esto constituye una forma de tortura. Ya se ha manifestado que un embarazo impuesto es una forma de tortura y sin embargo esto sigue sucediendo en nuestros países, se sigue naturalizando. En El Salvador solo en estos 6 meses se han registrado 258 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 6.581 en niñas de 15 a 19 años. Y esto hemos visto que se ha agravado con la pandemia porque todos los servicios de salud sexual y salud reproductiva, que deberían de ser servicios esenciales, han sido postergados, han sido desplazados. Todo es en función de atender la pandemia y bueno, y teniendo leyes y teniendo marcos tan restrictivos en donde, como bien decía, no tenemos ley de educación integral de sexualidad, tenemos la interrupción del embarazo, entonces eso lo que está haciendo solo es profundizar la desigualdad y la discriminación hacia las niñas y las mujeres. Claro, muchas gracias, Sara. Continuamos ahora con Kendra, por favor. Gracias. Sí, yo creo que la agenda esta regresiva es tan regional que justo esto que mencionaba Sara antes era, o sea, me recordaba, digamos, de los momentos en los que acá pues se han promovido estas cosas y ha sido, ¿verdad? Por ejemplo, en su momento en algún lugar decían, bueno, o sea, al final en otros países esto está totalmente restringido, aquí también hay que hacerlo así, ¿verdad? Entonces ha sido como, y vas leyendo, incluso las propuestas son similares, entonces creo que las mujeres constantemente nos estamos enfrentando a esto. Creo también esta parte que mencionaba Sara de la estigmatización en el momento en el que se solicita el acceso a un servicio público, a un servicio de salud, ¿verdad? Un derecho, básicamente. Entonces, por ejemplo, acá hay protocolos de atención. Hay protocolos para atención a niñas y adolescentes, para tener atención diferenciada. También hay protocolos para promover la cuestión de la anticoncepción de emergencia. Y hay protocolos para atender adolescentes, tanto hombres y mujeres, etcétera. Han tenido, digamos, como estos documentos, pero como bien decía Rebeca, al principio esto se ha quedado ahí. O sea, no hay cómo implementarlo o se implementa mal. Una de las cosas que acá sucede es, por ejemplo, si sos o eres una adolescente, en realidad si eres mujer, si eres adolescente te solicitan el permiso de los padres, ¿verdad? Y segundo, si eres mujer mayor de 18 años, si el esposo o el conviviente está de acuerdo. Entonces, hay barreras ya instaladas basadas en estas creencias morales que imposibilitan que las mujeres accedan a esto. Entonces, estamos en una constante siempre en donde no necesariamente estamos hablando del aborto, ¿verdad? Sino del acceso a salud sexual y reproductiva, en donde básicamente estamos en cuestiones inseguras, ¿verdad? Entonces accedemos a esto de manera insegura porque no lo puede saber nadie, porque no hay herramientas para poder consensuarlo, qué sé yo, hay tantas cosas en las que nos estamos enfrentando constantemente, además del estigma ya instalado socialmente, para que esto no lo hagamos, ¿verdad? Porque está malo, porque está penalizado, porque hay un juicio social que se nos pone así en la silla y el dedo enfrente, ¿verdad? Es una cosa bien fuerte y en el peor de los casos, como decía Sara, en muchos de los países es la cuestión de la cárcel, ¿verdad? El ejemplo, o sea, es porque además han utilizado esto como, este es el ejemplo por la cual les hemos dicho que no. Entonces, hay una sentencia que se está colocando bien fuerte sobre esto
Y para las mujeres que estamos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, que luchamos por la despenalización del aborto, es básicamente lo mismo, ¿verdad? O sea, ahí está el estigma, está la intimidación además, y también está aquella reserva, no sabes con quién o a dónde te puedes acercar, o sea, digamos, para promover eso en la agenda pública, porque o sea, en Guatemala una diputada ha habido que públicamente se logró posicionar y decir estoy a favor del aborto, ¿verdad? Y aquí está la propuesta, debatámoslo, pues discutámoslo, o sea, se promovió bastante eso y tuvo que, o sea, pasó por una serie de acusaciones así increíbles, ¿verdad? De violencia también en las redes sociales, medios de comunicación, en el mismo espacio del Congreso. Entonces, esta es la constante en la que en algunos casos pues nos hemos enfrentado, ¿verdad? Muchas gracias, Kendra. Seguimos con Rebeca, por favor. Bueno, yo creo que de las cosas más difíciles a las que se tienen que enfrentar las mujeres, primero son los prejuicios, ¿verdad? Incluso los prejuicios propios, porque si vos creces en una sociedad donde te dicen que sos pecadora, que lo que estás haciendo está mal, y empieza desde la educación sexual y reproductiva, ¿verdad? Primero no la recibimos. Yo, por ejemplo, estudié, y esto no, o sea, no se circunscribe solo al ámbito público, ¿verdad? Que en nuestro imaginario, pues, la educación pública carece de muchas cosas. Pero yo estudié en un colegio privado católico en el que en cuarto magisterio, yo tenía 16, 17 años, nuestras clases de educación sexual y reproductiva era ser vírgenes por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, estás hablando con mujeres adolescentes que tienen las hormonas a 1000, que están explorando su sexualidad desde la culpa y tal. Entonces, esto nos pasa a todas, ¿verdad? Para empezar, no tenemos información, no tenemos acceso a conocer cosas sobre nuestro cuerpo, digamos. Por ejemplo, yo, por ponerles otro ejemplo, me voy a poner a mí como referencia porque es lo que más conozco, ¿no? Yo tengo síndrome de ovario poliquístico. A mí me detectaron quistes en el ovario cuando tenía 18, 19 años y lo que hicieron fueron recetarme pastillas anticonceptivas. No me preguntaron si yo quería, no me hicieron los exámenes que yo necesitaba que me hicieran, y simplemente me recetaron esto y ahora a mis 35 años me vengo a enterar que eso es para que eventualmente puedas quedar embarazada. Yo me recuerdo que yo a esa edad no quería ser madre, incluso intenté hacerme ligarme las trompas y todo eso. Como decía Kendra, o sea, en el sistema de salud ahorita, público y privado, si vos querés hacer una intervención como esa, tenés que estar casada y tener un permiso por escrito de tu esposo, ¿verdad? O sea, como una mujer soltera, libre y autónoma, no podés decidir no tener hijos. Punto. Entonces, aún si tuvieras la información y la llegaras a tener y tenés la suerte de poder llegar a tener una información que sea clara y efectiva, ¿verdad? Sigue habiendo digamos, en los servicios de salud públicos y privados, sigue habiendo como que una asunción de que todas las mujeres queremos ser madres. Tenemos que ser madres y tenemos que procurar por todos los medios ser madres, ¿verdad? Hay un exaltamiento de la maternidad por sobre la salud de las mujeres, ¿verdad? Y por sobre la información que nosotras podemos acceder a tener. Entonces, luego, puede ser porque tus condiciones estructurales no te han permitido tener información, puede ser que te hayan violentado de muchas formas por las cuales tú te estás enfrentando a un embarazo no deseado, puede ser un asunto de salud y de vida, ¿verdad? En el cual tú no puedes llevar a término un embarazo. Y no hay un lugar aquí en Guatemala y en Centroamérica al que vos puedas ir a decir libremente, quiero interrumpir este embarazo. ¿A dónde acudís entonces? ¿Verdad? Claro que sabemos que hay servicios o hay cosas más bien en la clandestinidad. Estos servicios existen, pero no todos esos servicios son seguros. Hay algunos que sí. Entonces, para acceder a esto, porque además nos enfrentamos a muchos, digamos, de las creencias, ¿verdad? O sea, hay muchas mujeres, si una mujer quiere interrumpir un embarazo, lo va a hacer por los medios que sean. Y muchas de las creencias populares respecto a cómo interrumpir un embarazo son absolutamente lesivos para las mujeres,
¿verdad? O sea, de meterte una cercha, de consumir ciertas hierbas, etcétera, ¿verdad? Todo sin acompañamiento. Entonces, una mujer en necesidad lo va a buscar y va a encontrarse con cosas que no son beneficiosas. Y para poder encontrar estas formas más seguras, que las hay, ¿verdad? Dentro de la clandestinidad, creo yo que hay algunas redes de cuidados y de información, pero para acceder a ellas necesitas una cantidad de dinero que no todas las mujeres tienen. Entonces, ¿quiénes son finalmente las mujeres en nuestra sociedad que van a poder acceder a un aborto seguro? Somos mujeres clase media, clase alta, pero la mayoría de mujeres que no va a tener el dinero que se requiere para una interrupción de un embarazo seguro no lo van a poder realizar. Entonces, es como súper hipócrita que precisamente sean mujeres privilegiadas las que están en puestos políticos, que quizás si ellas, sus hijas, sus hermanas tengan alguna necesidad van a poder cubrirlo, le estén negando a la mayoría de población que depende de los servicios estatales de salud, se los están prohibiendo, ¿verdad? Entonces, a mí algo que me gusta hablar, ¿verdad? Porque pues vengo también de la experiencia de venir de un hogar cristiano, ¿no? Y de poder tener estos diálogos, por ejemplo, con mi mamá, con otras mujeres, es que cuando las mujeres estamos pidiendo que haya una despenalización del aborto, no estamos diciendo que el aborto va a ser obligatorio, que las mujeres ahora embarazadas van a tener que hacer fila para abortar. O sea, lo que se está pidiendo es que las mujeres que tengan deseo, tengan necesidad o requieran de una interrupción del embarazo, puedan acceder a ellas sin estigmas, puedan acceder a ellas con información, puedan acceder a ellas en el completo uso de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y eso no está ocurriendo ahora. Entonces, si en algún momento esto se llega a despenalizar en nuestros territorios, esto no va a significar que las mujeres que quieran ser madres, deseen ser madres o quieran llevar a cabo un embarazo independientemente de las condiciones que tengan, lo puedan realizar en libertad. O sea, esto es una lucha por todas las mujeres, no solamente por las mujeres gestantes, por las no gestantes, ¿verdad? O sea, no es solo para quien desee interrumpir un embarazo, porque tú no sabes si, o sea, muchos de estos casos en los que es necesario interrumpir un embarazo han sido embarazos deseados, han sido embarazos planificados, pero las condiciones de salud no permiten llevar el embarazo a cabo. Entonces, esta es una ley que va a beneficiar a todas las mujeres. Aquí en Guatemala, la 5272 precisamente está promoviendo un protocolo un poco como el que hay en El Salvador, que al llegar tú con una necesidad obstétrica, lo primero que tengas que hacer, lo primero que tengan que hacer los operadores de salud es pasarte un cuestionario para ver si tú sos criminal o no, según ellos, ¿no? O sea, están llevando casi que un juicio a un lugar de salud para decidir si mereces o no la vida, si mereces o no una atención, o si mereces que te esposen a la camilla mientras estás teniendo una hemorragia, ¿verdad? Entonces, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Las que hay que hablar, las que hay que contemplar y las que hay que hablar, ¿verdad? Sobre todo, y las que hay que desmitificar también. Yo entiendo si una mujer dice, yo soy religiosa y a mí mi religión, mis creencias de vida no me permitirían optar por una interrupción de un embarazo, y eso se va a respetar siempre. Pero lo que no es posible es que ante una política pública, ante una sociedad tan distinta, con modos de vida tan distintos y necesidades tan distintas, sea tu posición como mujer cristiana la que tenga, o como hombre cristiano o como hombre político, porque finalmente son los hombres los que toman las decisiones, ¿verdad? Que sea esa decisión y que sea esa visión moral y espiritual la que tenga que aplicarse para todas por igual. Muchas gracias, Rebeca. Para la última pregunta quisiera leer un comentario que nos llegó. Jazz Hidalti dice, considero que es también importante hablar del acompañamiento emocional y psicológico posterior a un aborto. Es un poco lo que queremos hablar ahorita. Más que todo, ¿qué puede necesitar una mujer que vive un aborto después del proceso? Y también se puede mencionar un poco antes y del proceso y durante, ¿no? Porque es una experiencia completa y compleja. Comenzamos con Rebeca, por favor.
Bueno, una de las primeras cosas es, siento yo, un acompañamiento donde no se te juzgue por tu decisión, ¿verdad? Precisamente como que muchas de las trabas que nos encontramos nosotras mismas, que hablaba yo antes, son primero las que tenés con vos misma, ¿verdad? Y pensar, pero yo no creo en esto, pero sabes, como que todos los años y todo el cassette de esta educación culpabilizante que tenemos las mujeres, ¿verdad? Porque en todo esto siempre se nos culpa a nosotras y nunca se habla de la otra parte, ¿verdad? En estas discusiones los hombres o están para condenar, ¿verdad? Para decir, ay, sí, estas asesinas, eso, o simplemente se sacan de la ecuación y dicen, bueno, ya este es tu problema, mira tú qué haces, ¿verdad? Entonces, siempre se nos carga a nosotros esta culpa y esta decisión, ¿verdad? Porque finalmente quienes van a llevar a término un embarazo, quienes van a sostener la vida de otro ser humano durante muchos años, van a ser las mujeres, van a ser los cuerpos gestantes que lleven a cabo el embarazo, nadie más. Entonces, en primer momento, un acompañamiento tiene que ser sin juzgar las decisiones de las mujeres, ¿verdad? Y muy amorosos, porque, o sea, contrario a lo que la gente antiderechos piensa, ¿verdad? Que de verdad piensan que nosotros vamos a ir a hacer fila, qué alegre, cuando se legaliza el aborto, ya puedo abortar, qué alegría, voy a ir con mis amigas, o sea, una mujer en esta situación es una situación desesperada, es una situación triste, ninguna mujer va feliz. Obviamente, si tú no querías estar embarazada, te va a causar alivio, pero no es una decisión que sea fácil de tomar. Para todas las mujeres, esta es una situación difícil porque quiere decir que vas a someter a tu cuerpo a un proceso físico que puede llegar a ser doloroso en muchos sentidos, no solo físico, sino emocional también. Entonces, es absolutamente necesario un acompañamiento muy amoroso. Y yo creo que en ese sentido, las redes feministas que han empezado a organizar para acompañar, lo están haciendo muy hermoso, de una forma como muy amorosa, de estar pendiente de ti, de hablar contigo, de cómo te sentís y definitivamente un apoyo terapéutico es necesario. Yo, por ponerles un ejemplo, yo interrumpí en embarazo cuando tenía como 17 años y hasta ahorita que estoy trabajando en terapia lo he podido trabajar desde una forma más sana para mí misma, ¿verdad? Y en la que estoy conciliándome conmigo misma y mis decisiones, aunque en aquel momento yo estaba segura de que era lo que yo quería y de la decisión que tomé, fue una cuestión que me impactó porque lo tuve que hacer en la clandestinidad y lo tuve que hacer pensando en todos los peligros, en no poder decirle a nadie de mi familia, de mis amigas, de nadie, vivirlo en soledad y eso creo que fue lo más difícil para mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que las redes de acompañamiento que ahora se están haciendo en muchos de nuestros territorios, ¿verdad? Precisamente a lo que están apuntando no es solo a darte la información, sino precisamente acompañarte amorosamente en el proceso, porque definitivamente estando acompañadas, este proceso es mucho mejor y también hay procesos terapéuticos y hay terapeutas feministas, ¿verdad? Que también te acompañan en ese proceso de soltar y de dejar ir, porque definitivamente tanto física como emocionalmente, incluso espiritualmente, si llega a chocar con tus convicciones espirituales, ¿verdad? Puede ser un proceso con mucho trauma. Pero yo sí considero, y esto lo digo por experiencia propia, porque no soy terapeuta, ¿verdad? En mi caso, el trauma vino más de la situación de clandestinidad y de sentirme en peligro y de sentirme sola, que realmente de lo que yo quería que se realizara, ¿verdad? O sea, yo estaba muy segura de mis decisiones. Mi decisión no es lo que me causó un trauma. Lo que me causó el trauma fue tener que haberlo hecho en las condiciones que lo hice, ¿verdad? Gracias. Gracias, Rebeca. Ahora seguimos con Kendra, por favor. Gracias. Sí, bueno, creo que el tema de qué necesitamos, sí, o sea, ha habido una fuerte llamada de atención, digamos, para los estados a través de algunos convenios internacionales importantes para las mujeres, como la CEDAW, por ejemplo, en donde se ha hecho alusión justo a a los cambios culturales, sociales, que tiene que ver con cambiar imaginarios, ¿verdad? Porque al final hay impuesto en la sociedad una cosa en donde
vos sos mujer y tenés que ser así, A, B, C, ¿verdad? O sea, hay como una listita de cómo. Entonces, ese proceso al final va generando una cuestión emocional en donde te va tocando toda esta cuestión moral ya instalada históricamente, ¿verdad? Entonces, el proceso del acompañamiento para un aborto, primero es una cuestión médica, ¿verdad? Como cualquier otro servicio médico que vayamos a requerir con ciertos cuidados, como cualquier otra cuestión también que tengamos. Entonces hay una cuestión de cuidados médicos, ¿verdad? De reposo, de cuidados, de medicamento, qué sé yo, o sea, es como, depende también el tipo del aborto, pero esa es por un lado. Y por otro lado es esto que mencionaba Rebeca hace un momento, ¿verdad? La cuestión del acompañamiento más desde la cuestión psicológica. Entonces se ha hablado mucho incluso de estas atenciones integrales en donde se abarque todo esto, porque el estigma social al final, en tanto esto no cambia, hay siempre un efecto, digamos, colateral hacia las mujeres. Entonces, si constantemente por muchos años nos han dicho que somos objetos y que realmente solo servimos para reproducir, cuando tomamos una decisión propia, autónoma, por supuesto que nos encontramos con todo esto. Entonces ahí es donde requerimos este acompañamiento. Y por otro lado, creo que en sociedades tan jodidas como en estos países centroamericanos, es la cuestión de generar estas redes de apoyo, ¿verdad? O sea, al final nos cuidamos entre nosotras, como se ha mencionado mucho, y se prevé, digamos, como esta cuestión de cuidarnos, de tener el acceso a, porque, o sea, al final, quien tiene el acceso a esto, o sea, en países, aún con estas restricciones que se tienen, las mujeres que tienen condiciones económicas altas tienen el acceso, o sea, no hay ningún problema, tienen el acceso seguro, digamos, de poder tener este acompañamiento y sin ningún problema, pero las mujeres, el resto de mujeres no tenemos condiciones ni económicas, o sea, hay otras que dicen, bueno, o sea, pasó, no, o sea, tomo la decisión autónomamente, está bien, ¿verdad? Pero tienen el acceso, digamos, para irse a otro país, para acceder a otro tipo de servicios, pero una gran cantidad de mujeres no, ¿verdad? Entonces creo que esta otra parte del acompañamiento colectivo es importantísimo también. Muchas gracias, Kendra. Y terminamos con Sara, por favor. Bueno, yo quiero hacer referencia, porque esta pregunta es bien importante y creo que debe estar al centro de nuestras luchas, ¿verdad? Que tiene que ver con este acompañamiento. Y quiero hacer referencia a un estudio que ha realizado el Centro Bixby de Salud Reproductiva Global, que encontró que las mujeres que abortan se sienten aliviadas. ¿En qué sentido? Este estudio y otro plantean que las mujeres que pueden decidir en condiciones de dignidad experimentan alivio. Y es bien importante plantear esto, ¿verdad? Porque también es una estrategia de los antiderechos, ¿verdad? Incluso los grupos antiderechos han atribuido un término que no existe, ¿verdad? No hay evidencia científica que denote su existencia, que es este síndrome posaborto, ¿verdad? Incluso la Asociación de Psiquiatría Americana ha manifestado que no existe tal término, ¿verdad? Que los grupos antiderechos pues lo han colocado para restringir derechos al final, para restringir el derecho a decidir de las mujeres. Entonces, creo que es bien importante plantear esto, que si una mujer tiene la posibilidad de decidir en condiciones de dignidad, experimenta alivio. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa en Centroamérica, verdad? Porque no estamos decidiendo en condiciones de dignidad cuando tenemos leyes totalmente restrictivas o cuando tenemos marcos en los que nos están condenando, que nos están imponiendo. Entonces, ahí está el problema y creo que ya lo planteaba muy bien Rebeca desde su experiencia personal.
ahí está el problema, cuando tenemos toda una sociedad hostil, una sociedad en donde no respeta, ¿verdad?, las decisiones de las mujeres, donde no se nos considera como ciudadanas de primera categoría, sino que como ciudadanas de segunda categoría. Creo que ahí es donde está el problema, porque si una mujer tiene las redes de apoyo, si una mujer tiene pues un diálogo con otras acerca de esa decisión que de paso decirlo, ¿verdad?, que es una decisión muy responsable, ¿verdad? Cuando una mujer hace y toma la decisión de interrumpir un embarazo, es una decisión llena de responsabilidad, porque al final se hace cargo de su propia vida y de su propia historia y dice, no, en este momento no puedo continuar con este embarazo por muchas razones, desde razones que tienen que ver con la salud y la vida, razones económicas, razones que tienen que ver con el proyecto de vida de las mujeres, que también son razones válidas, y creo que toda esta experiencia es de verla desde la pluralidad, es decir, no se puede homogenizar una misma experiencia, no se puede decir, bueno, una mujer que aborta va a sentir A, B y C, porque es una experiencia diversa que va a depender de las diferentes de los diferentes recursos que se puedan tener en ese momento, desde las diferentes redes con las que se pueda contar, y de veras que toda esa, y esto lo conecto con la pregunta anterior, ¿verdad?, que hablábamos de la autonomía, y yo creo que a pesar de estar en estos gobiernos tan restrictivos, las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas han posibilitado estas condiciones de autonomía y de liberación, porque somos las feministas las que estamos acuerpando, somos las que estamos denunciando a los estados misóginos y feminicidas, somos nosotras también las que estamos generando estas redes en donde se plantea, ¿verdad?, que al final el aborto es un evento obstétrico que ha existido en la historia de las mujeres. No existe de ahora, no se eliminó con la penalización absoluta, ha existido desde siempre y aunque esté penalizado, sigue existiendo. Y sigue existiendo a veces, como bien decía Kendra, ¿verdad?, muy atravesado por el tema de clase, porque hay algunas que no están teniendo posibilidad porque van a un sistema público y se enfrentan a todos los obstáculos de un Estado patriarcal, y también creo que ahí es donde las feministas y las organizaciones hemos logrado romper y agujerear a ese sistema patriarcal, ¿verdad?, generando alternativas, generando campañas para desestigmatizar, por ejemplo, esta campaña de todas abortamos o todas hemos abortado, que dota esa experiencia que dota de esta colectividad, ¿verdad?, que al fin y al cabo se trata de una experiencia que todas las mujeres hemos vivido, ya sea personalmente o porque hemos acompañado a alguien o porque tenemos a alguien cercana que ha vivido una experiencia de aborto, y que al estar cerca de la mujer que necesita interrumpir un embarazo, eso cambia la historia, es decir, al estar desde la empatía, al estar desde el apoyo social, creo que eso es como el parteaguas, ¿verdad?, en la historia y en la experiencia de interrumpir un embarazo. Muchas gracias. Sí, hablando sobre todo de este proceso de sanación que requiere pues, cualquier evento que atraviese nuestros cuerpos al final y pues las experiencias que también hemos platicado. Les comento que ahorita Rebeca se está preparando para la presentación final, va a cantar varias canciones, entonces vamos a seguir con la parte de las preguntas del público. Les voy a leer algunos comentarios y luego pues cada una contesta también desde su experiencia. Dice Jazz Guidalti, la autonomía sobre las cuerpas es cuestionarnos las prácticas patriarcales, empezando por nosotras. También menciona Geraldi Acane Sigüenza, la represión y criminalización de la sociedad civil organizada es necesaria denunciar. También nos comentan una experiencia, dicen que en Venezuela pasa lo mismo, hay un código penal de 1897
que penaliza el aborto y solo es posible si la madre corre peligro, pero como dice Rebeca, no se cumple. También nos comenta Yasmín Estrada, la apología del delito en el acceso a la interrupción legal del embarazo la usan en Guatemala para criminalizar a las mujeres. También nos hacen una pregunta, Mariana Lau nos pregunta, ¿cómo seguir educándonos en materia de aborto? Existe mucha desinformación en Internet, muchos prejuicios, estigmas y creencias irracionales sobre la práctica del aborto. ¿Qué recursos, páginas web o autoras podríamos consultar? Si quieren, Kendra, puedes... Sí, se cortó un poquito. Bueno, yo creo que sí, o sea, pesa mucho, digamos, cómo a través de la historia ha estado esto, han cambiado sus formas, principalmente en el Código Penal, ¿verdad?, de los países. O sea, y como decía Sara, en la historia de la existencia humana, esto no siempre fue penalizado, ¿verdad? O sea, ahí por el siglo III, que en donde empezaron a meter la cuestión de la moral judeocristiana, ¿verdad? Empezaron a cambiar también las estructuras de los estados, empezaron a generar organización política, totalmente, pues, más, ahí sí que con una gran influencia de las iglesias, la Iglesia Católica en su momento, ¿verdad? Entonces, ha habido siempre una incidencia a esto, y a partir de eso, pues vemos que ahora de los 60, 70 para acá han ido como cambiando, reformando ciertos códigos penales. En Guatemala, pues el que tenemos es de los 70, ¿va? Es del 1973. Y la norma o la penalización que tiene que ver con el tema del aborto, pues desde ese año lo tenemos. Afortunadamente no lo han logrado reformar, que es como parte de lo que han tenido la intención en los últimos 3 años. Y creo que el tema justo de esto que mencionaban de la apología ha sido por el cual han debatido en varios de los países, ¿verdad? Pero lo que hemos justo hecho es debatir esto, ¿verdad? O sea, al final, pero debatir sobre nuestra dignidad. O sea, no hemos llevado la discusión a una cosa de ¿será que sí o será que no? Las mujeres tenemos una razón, ¿verdad? O sea, lo que es indiscutible es que las mujeres tenemos el derecho a decidir, punto, ¿va? Y vamos a las reformas que nos garanticen ese derecho, las condiciones que nos garanticen ese derecho. Entonces sí, totalmente han utilizado eso para oponerse a la discusión y al debate, y otras muchas cosas más, ¿verdad? Que han tenido pues una serie de mitos sobre la cuestión del acceso al aborto legal y seguro. Y por otro lado, justo lo que mencionaban también de lo complejo que es discutir el tema en los mismos espacios de organizaciones de sociedad civil, pues sí, totalmente ha sido una de las cosas que más se ha visibilizado últimamente. Es histórico, porque ahí sí que en algunos intercambios que se han tenido, que yo he tenido la oportunidad de estar, este ha sido un tema en donde han habido pues posturas raras, extrañas, que complejizan esta discusión dentro de los movimientos sociales, pero ha habido una lucha histórica de las mujeres y del movimiento feminista que ha posicionado el tema, en donde nuestra demanda social, digamos, es general, ¿verdad? Esto es en todos los espacios. Entonces, totalmente, también hay retos, incluso de espacios pues un poco más progresistas que pues han llegado al poder, pero que no mucho hablan del tema porque se meten en el problema del debate público, ¿verdad? Porque la cosa es que se le huye al debate público, entonces es como, no, me van a sentenciar y entonces voy a ser la persona que quiere legalizar el aborto y todo se me va a ir a volar. Entonces hay como hay temor, digamos, de estos espacios.
pero creo que cada vez vamos logrando encontrar más espacios de toma de decisión, en donde el debate de esto es un debate más, ¿verdad? Es un tema más, es una cuestión de salud pública y no una cuestión de, ahí sí que satanizar, no me gusta la palabra, pero digamos, no es como ese temor. Había otra, ¿verdad? No me recuerdo, pero no recuerdo de las demás. De los recursos para informarse sobre el aborto, recursos, páginas, autores. Sí, bueno, han habido varios documentos o investigaciones también. La Guttmacher sacó una investigación, esa es como un poquito ya antigua, pero de lo más reciente que podemos tener nacional, sobre una investigación de embarazos en adolescentes y la cantidad de abortos. Entonces hay una investigación en la página de Guttmacher, se puede encontrar. Por otro lado, también IPPF ha sacado alguna documentación IPAS, ¿verdad?, sobre el tema del aborto. Y como qué es si nos queremos informar más sobre qué es, sobre cómo son los procedimientos, cómo accedemos a esto. O sea, hay información de estas páginas que se pueden encontrar y que es totalmente público, ¿verdad? Porque al final tiene que ver con el derecho a acceder a la información, que eso, el derecho ahí sí que como a la libertad de expresión y a acceder a información, eso no es un delito. Entonces, buscar esa información, preguntar por esa información, hasta el mismo Ministerio de Salud, tenga o no el acceso, tendría que darlo, porque es información pública. Sí. Gracias, Kendra. Y seguimos con Sara, para terminar. Bueno, creo que ha sido muy interesante todo lo que ahora se ha hablado y creo que de eso se trata, seguirnos educando, seguir construyendo conocimiento situado, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos construyendo conocimiento desde Centroamérica, desde nuestra región, desde la experiencia que se está viviendo y desde la resistencia que estamos haciendo como movimiento feminista. Y creo que este tipo de espacios son fundamentales para seguir educándonos, para seguir compartiendo este conocimiento de doble vía y que sigamos posicionando y sigamos generando estos contenidos que se contraponen a todo este mar que pueda haber de repente de desinformación sobre la temática, porque sí es cierto que una de las grandes consecuencias que tiene pues estar en estos países con leyes tan restrictivas, donde hay estas posturas tan antidemocráticas, pues tiene que ver con esta desinformación que ocurre y que de repente una pone en el buscador, ¿verdad?, aborto, y bueno, pueden salir una serie de información que hay que chequearla, que hay que verificar la fuente, que hay que investigar desde dónde se está posicionando estas perspectivas, porque lo que hay que decir es que una de las estrategias que tienen los antiderechos en estos tiempos, ¿verdad?, es que utilizan nuestro lenguaje para desinformar. Por ejemplo, hemos visto diferentes artículos que hablan de la bioética, pero es de una bioética conservadora o fundamentalista. O de repente hemos visto temas de salud mental desde una perspectiva conservadora. O vemos términos como la vida, como la justicia, que son nuestras luchas como movimientos sociales que están siendo apropiados por grupos conservadores. Entonces sí tenemos que tener esos cuidados y hay mucha información, ya Kendra decía, ¿verdad?, diferentes páginas y organizaciones que están promoviendo el diálogo y que están promoviendo pues esta serie de investigaciones que son que hablan sobre los mitos, que hablan sobre diferentes enfoques, porque, bueno, hablar del aborto puede ser también analizado desde la perspectiva jurídica, desde una perspectiva
médica, desde la perspectiva de los medios de comunicación, desde la perspectiva del apoyo social hacia las mujeres. Es decir, creo que eso es bien importante. Hay una serie de aristas que hay alrededor del tema del aborto y que nos da como, mucha información, y hay diferentes espacios. Por ejemplo, yo les quería comentar algunos. Desde El Salvador hemos realizado una investigación que se llama Del Hospital a la Cárcel. Esta investigación, pues, es básicamente recopilación de de las sentencias y de algunas resoluciones de los juzgados de sentencia de instrucción sobre mujeres que han sido criminalizadas. Ahí en esa investigación se puede identificar quiénes son las mujeres a las que persigue el Estado salvadoreño, que son mujeres que son jóvenes, que viven en situación de pobreza, que tienen baja escolaridad, y hemos identificado 181 mujeres en estos últimos años que han vivido estos procesos de persecución. Esta es una investigación que la pueden encontrar en la agrupacionciudadana.org.sb. Además, hay otra serie de artículos que son importantes. Ahora los artículos periodísticos feministas dotan de información totalmente liberadora, que creo que esa también es la función que tiene y el gran aporte que están haciendo los medios feministas como Ruda, que están promoviendo estos diálogos y también que están escribiendo sobre esta realidad. Quiero recomendarles también otro artículo que a mí me parece bien importante para comprender todo el tema de discriminación y de clase, ¿verdad?, sobre la situación del aborto, y que se llama El privilegio de abortar. Pues ha sido realizado por algunas compañeras Laura Aguirre, una socióloga, y Manu Noches, y tiene que ver justo con lo que implica esta decisión para algunas mujeres. Yo les recomendaba anteriormente y citaba una investigación que ha sido realizada por el Centro Bixby de Salud Reproductiva Global, que denota la experiencia de las mujeres en torno a decidir en condiciones de dignidad, que la recomiendo también para que pueda ser retomada. Y luego ya Kendra decía, ¿verdad?, de IPAS, que IPAS tiene incluso datos sobre aborto y tiene incluso mitos y verdades, ¿verdad? Porque creo que eso nos sirve mucho, como identificar el mito y la realidad. Y de esto hay una serie de textos que de veras que, podemos compartirlos luego en la página de Ruda para que pueda abonar en este sentido. No sé si hay otra pregunta sobre esto, querida. Sí, ya la última para respuesta más corta. ¿Hasta qué semana del embarazo consideran que sea correcto el aborto cuando ya no hay peligro de la madre? Si quieren empezar Sara y luego Kendra. Okay. Para seguir. Creo que este es todo un debate, ¿verdad? Porque no hay un consenso único, ¿verdad? No hay una sola valoración sobre el momento en el que es indicado, ¿verdad? Bueno, de hecho hay todo un sistema, el sistema de indicaciones y el sistema de plazos para hablar del tema de cuándo es el momento. Cuando hablamos de un sistema de indicaciones tiene que ver, con aquellas indicaciones tal cual que tienen que ver con el aborto terapéutico, ¿verdad? Cuando la vida de una mujer está en riesgo, el aborto, este tipo de aborto, por ejemplo, hay condiciones de salud de la mujer que se pueden agravar en diferentes etapas del embarazo, en el primer trimestre o incluso en el segundo trimestre. Entonces, creo que más allá de entrar a ese debate, ¿verdad? Sí es cierto que, por ejemplo, en El Salvador se habla más de la interrupción, más a las 12 semanas, ¿verdad? Ese es como un poco lo que se ha debatido. También en México está hasta las 12 semanas, pero hay otros países que también llegan a otras semanas, a la semana 24. O sea, va a depender. Para mí, la importancia, ¿verdad?, de todo esto es que las mujeres, primero, pues tengan la posibilidad de decidir. Normalmente, cuando una mujer toma esta decisión, sucede en las primeras semanas, es decir, en el primer trimestre. Sin embargo,
cuando hay complicaciones de salud o también cuando hay situaciones de embarazos impuestos. Hemos visto casos de niñas que enfrentan embarazos y que no sabían que estaban embarazadas. Entonces ahí ya se puede hablar de interrupciones del embarazo más allá del primer trimestre, y creo que es válido entrar a ese debate, entrar en un debate que al final pues tiene que ver con la garantía de derechos fundamentales a las mujeres y a las niñas. Gracias. Kendra, ¿quisieras agregar algo? Gracias. Sí, es que sí, ahí sí que como dice Sara, ha sido una cuestión bastante debatida, y también de hasta dónde, digamos, lo permiten en algunos países. La discusión de las 12 semanas para la interrupción voluntaria ha sido una cuestión, digamos, un poco más desde los estudios que han hecho más desde el ámbito biológico, ¿verdad? Más de la neurociencia. Entonces, ha habido, digamos, como todo un argumento, por ejemplo, en México, que en algunos lugares es despenalizado y permitido hasta las 12 semanas. Entonces, hay una cuestión, digamos, una parte del argumento es que no hay, digamos, nada desarrollado, es decir, están formándose neuronas que no han desarrollado ni la cuestión cerebral, nada, ¿verdad? Entonces, esto pues sí, puede darse incluso sin mayor complicaciones. Y esto que decía Sara también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el terapéutico no quiere decir que es hasta las 12 semanas, porque al final es en el momento en donde la mujer corre peligro, su salud, ¿verdad? Y en muchos de esos casos no es antes de las 12 semanas, sino es un poco más avanzado. Entonces, está eso, el debate por la inviabilidad fetal, entonces también hay un proceso. Entonces, lo que va cambiando es la situación en la que se vaya a dar, la condición médica que sea viable. Entonces, por eso en otros países se lucha por la despenalización total, porque el asunto o las complicaciones, se repito por ahí, las complicaciones que se van dando son distintas, ¿verdad? O sea, no es una sola forma, y siempre se ha como priorizado, digamos, ¿cómo se dice? Sí, se ha garantizado, digamos, el bienestar de la mujer que vaya a tener este producto, ¿verdad? Entonces, va dependiendo de las etapas. Pues muchas gracias a ambas. Cierro con una idea que nos comentaban Geraldi y Sigüenza. El aborto ha sido una práctica que siempre ha existido en la naturaleza, con plantas, con medicamentos, con conocimientos ancestrales. El aborto es una realidad. Entonces, esta invitación a también los enfoques desde el conocimiento ancestral y también las prácticas que han existido siempre en todas las civilizaciones, y que las mujeres pues seguimos ahora en estos contextos de institucionalidad y de estados donde estamos viviendo, buscando las maneras para que el derecho sea garantizado desde los marcos correspondientes, aunque sin, digamos, olvidar que ha sido una realidad ancestral y que las mujeres han accedido a ella de distintas formas. Por lo tanto, pues es algo a lo que los estados deben responder, y también desde nuestros enfoques repensar y debatir y siempre estar constantes en la búsqueda, en la lucha por el derecho a decidir, que como bien decían, no es solo para algunas mujeres, es para todas, es para tener la posibilidad, es para la salud de las mujeres, y que ninguna mujer viva una condena de cárcel por haber ejercido el derecho a decidir o por necesitar interrumpir un embarazo. Entonces, sin más, voy a presentar ahora a Rebeca Lane, que nos va a presentar unas canciones. Estamos muy emocionadas todas, entonces le doy paso. Muchas gracias a todas por estar aquí, y pues Rebeca, bienvenida. Muchas gracias. Ahí con un leve cambio de labios para ponerme en sintonía con el color verde con lo que estamos celebrando o conmemorando más bien el día de hoy, con las luchas de las mujeres en Centroamérica por la despenalización.
Y bueno, voy a empezar con esta canción, que es una canción en la que hago precisamente alusión a un caso que ocurrió en Costa Rica, que era una niña de 9 años que tras sufrir abusos sexuales por parte de su hermano quedó embarazada, y que aunque ella ya había tomado la decisión de interrumpir el embarazo, finalmente el cura de la comunidad las convenció a ella y a la mamá de que lo que estaban cometiendo era un crimen, y la niña tuvo que llevar a término su embarazo, aún sabiendo que muchas de las niñas que a estas edades pues tienen un parto, fallecen en el parto porque es un cuerpo de una niña que aún no está preparado para esto. Así que esta es la canción de Ni Una Menos, porque también condenarnos a llevar embarazos que van en contra de nuestra salud, de nuestras creencias, de nuestro bienestar, también es una forma de feminicidios, y los feminicidios estatales que vivimos en estos territorios. Ajá. ¿Me escuchan bien? Yeah. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja a este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Contanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos en resistencia, ya no somos indefensas. No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Y bueno, ahora esta es una canción que quiero dedicarnos a todas, porque muchas veces precisamente son esas educaciones, esos estereotipos, esa moralidad con la que nos aprendieron a reconocernos, a reconocer nuestro cuerpo, pues nos ha causado mucho daño, desde reconocer nuestra sangre, desde reconocer nuestros ciclos, desde reconocer nuestras emociones, ¿verdad? Ha sido siempre mediado por la mirada exterior, y una mirada exterior que nos castiga por ser quien somos. Así que una canción dedicada a todas nosotras, rompiendo esos estereotipos hacia el exterior, pero también hacia el interior, que a veces es lo más complicado para atrevernos a ser nosotras mismas y ser felices con nuestras decisiones, con quienes somos y con las alianzas que vamos eligiendo en este camino para luchar en conjunto. No.
ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, marcaron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado, me gusta la poesía y la melancolía. No creo en cuentos de hadas ni en fantasías. No quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Yo me cuento un cuento cada mañana, abrí mis alas, fui del paraíso con Lilith y niñas malas. No creo en nadie que arriba esté juzgando. Soy dueña de mis actos, voy improvisando. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Oh. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada, una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema, y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Por cada golpe que me da se conmociona el universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme. Con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Cicatriz. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
porque las vidas de todas las mujeres, la vida de todas nosotras es importante, que nuestras decisiones puedan ser tomadas en autonomía y con mucho amor. Vamos a ir terminando esta presentación, este concierto, y nos vamos a despedir con una canción, precisamente como hablábamos en el foro, pues precisamente nosotras como mujeres centroamericanas posicionarnos ante estos temas, ante estas necesidades y luchas, nos ha traído mucha criminalización, nos trae pues mucho bullying en redes sociales, nos trae ponernos en riesgo, se nos pone en riesgo, así que esta es una canción, y bueno, no solo personas anónimas, ¿no? Muchas veces dentro de nuestras mismas familias y nuestros círculos más cercanos, se nos pueden cerrar oportunidades, se nos puede también atacar emocionalmente en los espacios familiares tan conservadores en los que vivimos también, así que, o espacios laborales, universitarios, etcétera. Así que esta canción es para todas nosotras, con la esperanza de que algún día estas opiniones no solicitadas sobre nuestras posturas no vengan, se vayan a la mierda, y que nosotras sigamos siempre vivas como mala hierba. Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa, si no estaba orando estaba pecando, y la Virgen María que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad, y en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar cómo ser feliz con tantas prohibiciones. Mando a la mierda todos sus sermones. La, 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 la. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, 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 la. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir, y yo siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Na, 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 na. Y siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Na, 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 na. En redes sociales me dicen marrana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren matar, y yo siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Na, 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 na. Y siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Na, 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 na. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, 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 la. Me tiran veneno, me quieren matar, y yo siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Na, 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 na. Y siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Siempre viva, mala hierba. Na, 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 na. Siempre viva, como mala hierba. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias Rebeca, gracias Kendra, gracias Sara por haber estado en este conversatorio Las Mujeres Centroamericanas Deciden. Les doy gracias también a todas las personas que se conectaron desde distintos países en las distintas plataformas donde transmitimos en vivo. Y pues les recordamos que esta actividad es en el marco del 28 de septiembre, el Día por la Despenalización del Aborto. Y pues les agradecemos también a INCIDE Joven, a IVOS, a Prensa Comunitaria, por haber participado en este conversatorio. Y solo quiero terminar recordando la Consigna Internacional por la Despenalización del Aborto: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas gracias.